Permítanme en este día compartir dos ideas que me parece a mí están bien claras en el Evangelio del día de hoy. La primera de ellas está en relación directa con el Evangelio de hace 8 días, del domingo pasado. Ciertamente no voy a hablar de él, ni lo voy a tratar, ni lo voy a leer, ni lo voy a volver a leer, pero si ustedes se dan cuenta, y si recuerdan, hace 8 días hablaba el Evangelio de la avaricia, y hoy el Evangelio empieza retomando ese mismo tema y concluye esa primera parte del Evangelio diciendo: porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Antes había invitado el Señor, bueno, este es el Señor el que está hablando en el Evangelio. Antes había invitado el Señor a que acumular en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Recuerde que el domingo pasado precisamente se hablaba de eso, de que había que buscar el tesoro en el cielo, y hoy retoma el mismo tema. Entonces es un primer tema que me parece bien importante. Yo quiero empezar con una cosa. Yo no sé ustedes ahora en el seminario cómo hacen. Cuando yo estaba en el seminario tiempo atrás, estaba estudiando filosofía. Ciertamente era en un edificio bastante grande, éramos bastantes. Había una cosa que a mí me incomodaba bastante. Bueno, había muchas, pero esta fundamentalmente me incomodaba. Cada año pasábamos al siguiente año y nos cambiaban de cuarto. Y yo nunca, o bueno, en aquel entonces yo decía, pero esta bobada, estamos en el mismo edificio, ¿por qué no nos dejan ahí en el mismo cuarto? Pero no, teníamos que cambiar de cuarto. Y recuerdo yo que todos éramos con una cajita y corra para un lado, para el otro, y pase una cosa para el otro, y todo era cambiando. ¿Ustedes cambian de cuarto? Si quiere o no. Si quiere, no, nosotros nos teníamos que cambiar de cuarto. Nosotros no queríamos mucho y yo decía, ¿para qué? ¿Pero para qué? Pues mire que hoy día veo en retrospectiva y me parece bien interesante el cambiar de cuarto cada año. Ustedes no lo hacen, me imagino. ¿Ustedes cuánto hace que viven en el cuarto donde están? Supongo que llevan muchos años. Y pasa que cuando uno lleva en el cuartito por mucho tiempo, como nosotros un año, no se imaginan lo que yo hacía para no cargar tanto. Pues empezaba a sacar todo lo que no había utilizado y a botar. Esto no lo utilizo, esto no. Y quedaba otra vez con nada, porque me daba incomodidad cargar con todo el poco de cosas. Algunos, y era gracioso, había unos seminaristas que hasta muñequitos de peluche tenían. Y yo, bueno, yo muñequitos de peluche pues no tenía ni de ningún tipo, con lo estrictamente necesario, y cada año botaba más, y quedaba la cajita bien chiquitita, bien pequeña. Uno va acumulando cosas y cosas. Las mujeres, pues, con todo el respeto que ustedes se merecen, señoras, señoritas y niñas, tienen el problemita de cuando van a un viaje, maletísima, así, grandísima, pero grande. Algunos señores y señoritos y niños parece que le siguen las ideas a las señoritas, señoras, y llevan también maletísima, así, grandísima. Yo también tuve ese problema y un día dije, no más, ya llevo maletita bien chiquita, aunque parezca foto y con la misma ropita casi todos los días, me da igual, pero bien livianito. Yo voy a Colombia con maletita chiquita. Hace que 2 años fuimos al peregrinaje y me reía yo de ver a unas señoritas que hay por aquí en esta parroquia, maletísimas así grandotas, y salían para meterse el bus, y yo salía con mi maletita chiquitita, y eso es todo. Yo sí, eso es todo, he hecho eso ahí, cargaba lo mínimo y lo estrictamente necesario, nada más. El ser humano tiene esa tendencia de acumular, de llenarse de cosas. Bueno, eso pasa en la vida, y hoy día yo estoy hablando y cada que hablo de esto digo, tengo que hacerlo en mi cuarto, pero tengo el poco de chécheres que no necesito y que no utilizo en mi cuarto, y se va llenando así. No sé cuándo lo voy a... dentro de poco me voy a botar un resto de cosas que no necesito. Tendré que hacerlo. Qué bueno es hacer eso.
cada cierto tiempo. Pero esto que pasa en el plano material pasa en la vida espiritual también. Empezamos a llenar nuestro ser de un poco de cosas que no necesitamos. Y empieza el ser humano a poner su apego en algo o en algunas cosas que no son ni esenciales ni necesarias. Y entonces empieza el ser humano a apegarse a cosas que no tienen fundamento y que nunca le van a dar el fundamento a la vida espiritual, a la vida cristiana. Ciertamente lo fundamental son las cosas materiales a las cuales empezamos a apegarnos, pero hay muchas más. Entonces el evangelio del día de hoy es una invitación bien sencilla pero profunda a revisar esos apegos innecesarios y no esenciales, a los cuales por la cotidianidad o por la razón que sea hemos llegado a tener y tenemos hoy día. San Ignacio de Loyola le llama a ese desapego la santa indiferencia. Santa indiferencia, que es una de las partes fundamentales para tener una buena espiritualidad. Cuando ha hecho el retiro ignaciano, ¿no? Cuando vaya a un retiro ignaciano que es de bastantes años, una de las partes fundamentales del retiro ignaciano es pensar y meditar en la santa indiferencia y lo que yo estoy diciendo, todos los apegos que vamos adquiriendo en nuestra vida y todo aquello que creemos que, ay, es que si me lo quitan me muero, se me acaba la vida, y a descubrir que lo único que llega a ser necesario y esencial y que si nos lo quitan se nos acaba la vida es Dios, el Señor, nada más. Todo el resto no es fundamental ni esencial. Sí, claro que necesitamos tener dinero para comprar cosas, para comer y todo, pero el punto es que lo único esencial y fundamental es el Señor. Cuando el ser humano está con apegos distintos fuera o distintos a los que son reales como el Señor, entonces el alma empieza a entrar en un desasosiego. No encuentra paz, no encuentra calma. Solamente cuando el ser humano tiene ese apego fundamental y esencial que se llama el Señor nuestro Dios, el alma reposa. Y no lo digo yo, lo dice San Agustín, que el alma, hablando de él mismo, está sin reposo hasta que no encuentra reposo en el Señor. Solo allí el alma encuentra reposo. Ese es el primer punto, me parece fundamental, importante para revisar en nuestra vida espiritual. Los apegos y cómo desapegarnos de ellos para apegarnos solamente al Señor. Y el segundo, que está claramente también en el Evangelio, es la vigilancia. Parte del Evangelio del día de hoy se lee en el libro que tenemos aquí en los Estados Unidos. Bueno, es una posibilidad, no es el único, para los... Señor Jesús, se me escapa no aprendí inglés y se me olvida el español. El wake, ¿cómo dice wake? El velorio, wake. El velorio, cuando uno va a hacer un velorio, aquí en los Estados Unidos es muy común ir a la funeraria, entonces hay un libro, el ritual, y se lee, repito, es una de las posibilidades para leer en el Evangelio del velorio, y está en el cual se pone al ser humano en vigilancia. Y es bien interesante porque ¿por qué lo hacen en un velorio? Pues porque pareciera que la iglesia quiere darles una sacudida a los que están ahí en el velorio, que ciertamente es un acontecimiento social porque quieren acompañar a las personas que han perdido un ser querido, pero también es un acontecimiento para entrar y pensar en la propia muerte, en la finitud del ser humano, en la transitoriedad de la vida humana, en la temporalidad de la vida humana y por tanto en la eternidad que solo se encuentra en Dios. No sé si se ha dado claro, lo vuelvo y lo repito. En la temporalidad, transitoriedad de la vida humana y en la eternidad que solo se encuentra en Dios.
Solo en Él se encuentra esa eternidad. Aquí todo es transitorio, finito, temporal, todo se acaba, todo. Y aunque a veces decimos que no es bueno generalizar, en este caso sí que hay que generalizar, todo se acaba. Y entonces decirlo en el contexto de un velorio es como sacudir a la gente y decir: hey, estén vigilantes ustedes, porque ahí tenemos a Sutana o a Sutano acostado al féretro, pero recuerden que para allá vamos todos. Tarde o temprano estaremos en un ataúd, todos acostaditos, con las manitas así y descoloridos. Bueno, eso le echan para quedar un poquito, pero pues ahí vamos a quedar todos, sin excepción. Y entonces la iglesia dice: vigilen, estén alerta, porque el Señor viene como juez del universo, como juez personal, y entonces hay que prepararnos, hay que estar alerta, porque en el momento en que menos lo pensemos, en el momento en que menos estemos preparados, quizá ¡pa!, llegó, y por tanto hay que estar listos y preparados. Y por eso se lee en ese contexto del velorio el Evangelio del día de hoy, pero también se puede leer en el contexto del mismo Evangelio, que es el desapegarse. Vigilen que cuando el Señor venga no nos encuentre apegados a minucias, menudencias, cosas innecesarias, cosas no esenciales, sino que nos encuentre apegados y agarrados a lo único esencial, que es Él. Y así podremos responder de manera certera a el Señor. Entonces, el Evangelio de manera hermosísima nos invita a esa vigilancia, a estar preparados, a no desfallecer en el conocimiento del Señor. La vigilancia entonces tiene que ver con la conciencia clara de quiénes somos y para dónde vamos. ¿Quiénes somos? Somos, la palabra o la frase es dura quizá, pero es cierta y es muy, diría yo, enfática. La frase que se utiliza, o una de las posibles frases que podemos utilizar el miércoles de ceniza: polvo eres y en polvo te convertirás. Esa es una de las posibles fórmulas que el sacerdote o el diácono puede utilizar cuando impone la ceniza. La otra es: conviértete y cree en el Evangelio. Yo, por mi mentalidad pesimista y no sé cómo más se le pueda llamar, me gusta polvo eres y en polvo te convertirás. Siempre me ha gustado, siempre la he tenido en la mente y esa es la que siempre uso. Y a veces uso conviértete y cree en el Evangelio, pero me gusta polvo eres y en polvo te convertirás. Muy bien, esa es la realidad del ser humano. Y entonces el estar preparado es tener esa realidad enfrente, tenerla bien clara y vivir acorde con ella. Vigilantes porque el Señor no se sabe en qué momento viene. Y termino esta última parte del segundo punto de la vigilancia diciendo algo muy, muy importante. Le recuerdo rápidamente que para nosotros en la teología y en la espiritualidad también, el Señor viene o ha venido de una manera y va a venir y viene de dos otras maneras, una en el futuro y otra en el presente. Me explico. Ha venido de manera histórica, que es lo que celebramos con la Natividad del Señor o la Navidad, que fue cuando se hizo hombre en el seno de María, de la Santísima Virgen María, y nació en un lugar geográfico e histórico preciso. Allí, ¡pum!, se hizo hombre, uno de nosotros. Eso lo celebramos en la Navidad. Va a venir en la historia, en el futuro,
lo que en la teología llamamos la parusía, que significa propiamente, que eso es griego, que significa propiamente venida, o adventus en latín, y por eso se llama el tiempo de Adviento, el tiempo de la venida. Va a venir en el futuro como juez de todos, pero también viene en el presente de manera espiritual. Y entonces tenemos que prepararnos para la venida futura, que es la que yo estoy diciendo, pero también tenemos que prepararnos para la venida presente. Él viene a cada instante a nuestra vida, se encuentra con nosotros de manera espiritual, lo podemos encontrar. Y si no estamos preparados, pues a lo mejor podemos perder de vista que Él viene. Entonces de esa venida también, y ya no quiero hablar más, también tendríamos que estar bien atentos para cuando Él venga poderlo reconocer. Muy bien, entonces sintetizo y acabo. Dos ideas fundamentales en el Evangelio del día de hoy. Primera, ¿cuál era? A ustedes les va a pasar lo que siempre me ha pasado a mí. Les cuento la historia y les digo, ustedes la saben ya. Era una costarricense, mucho tiempo atrás. Me dijo: padre, se reía, es que predica un diácono en la radio, nos vamos a tardar, pero no importa, igualito a usted, padre. Y yo, ¿qué pasó? Pues es colombiano también. Yo, es colombiano, qué bien. Y pues yo pues todo contento y dije, no, pues el hombre bien estructurado, pues, una homilía. Sí, yo, ¿y cómo predica? Dijo, muy bonito, pero no se le entiende nada. Están igualitos ustedes, vea, prediqué muy bonito, pero no entienden nada. Yo aquí gasté 20 minutos explicando y el primer punto, nada. Muy bonito, pero no se le entiende nada. Por favor, yo lo expliqué sencillo, diría yo, ¿no? Primer punto, segundo punto. Primer punto, sí, vamos a sintetizar. Primer punto, ¿cuál era? No le entiende nada, ¿no? Desapego, el desapego. Apego y desapego. Recuerden de la historia del seminario, cuando yo me llevaban con una cajita a cambiarnos de cuarto y sacaba cosas. Bueno, hay que sacar todo lo que no necesitemos, pero estoy hablando de la vida espiritual fundamentalmente, para quedarnos con lo único necesario, Jesucristo el Señor. Primer punto, síntesis. Segundo punto, síntesis. Vigilancia. Dos cosas fundamentales dije en esa. El Señor va a venir, por tanto, un día nos encontraremos con Él cuando estemos muertos, cuando se acabe esta vida para nosotros. Tenemos que prepararnos para eso. Y la segunda vigilancia es de la venida espiritual que Él tiene cada día. Entonces, son propiamente vigilancia para dos venidas, la futura y la presente, que es, la presente es espiritual. Entonces tenemos que vigilar para recibirlo. Sencillo, solamente que lo guarden en la cabeza y en el corazón. Pongámonos de pie y profesemos nuestra